Hola amigos, voy a comentaros y compartir parte de la información que viene en este libro, en esta biografía de Pierre Lepron. Es un autor francés, también el autor de la biografía de Charles Chaplin, muy conocida. Bueno, pues creo que es fundamental para conocer a nuestro personaje, a Van Gogh. Llevo ya una serie de vídeos y haciendo algunas conclusiones o peculiaridades de nuestro personaje, de este pintor, y me ha llevado a esta biografía y estoy entresacando algunas cosas que me parecen muy curiosas y sobre todo pues aportadoras, ¿no?, para aquellos que nos gusta o amamos la pintura y nos va a servir de inspiración. Esta biografía consta principalmente de todo el epistolario que tuvo Van Gogh en vida, que fue mucho, no solamente las cartas que hizo o estuvo constantemente escribiéndose con su hermano, sino también cartas que hizo a su hermana, Elizabeth, al doctor que le atendió, el doctor Gatchet, a otros colegas o amigos que también tuvo carteándose cartas Teos, ¿no? O sea, Teo, perdón, Vicent. Bueno, pues Pierre Lepron compone o arma toda la biografía muy documentada, porque realmente todo lo que pasó con la vida de Van Gogh y todos sus pensamientos está pues claramente documentada en sus cartas y en testimonios de contemporáneos y amigos que convivieron y le conocieron y vivieron. Esta, este escrito, digamos, biografía, tiene un sabor muy nostálgico, no sé si sería la palabra, pues él no vivió en esta época, pero sí muy cariñoso, muy afectivo con el personaje y también para con la época, ¿no? Tanto, bueno, pues con lo que se refiere a Van Gogh y a todo lo que conllevaba y todo lo que envolvió, digamos, toda su vida, de todo aquello, la cantidad de pintores y bohemios que hubo a finales del siglo XIX y principios del XX. La verdad que no le he acabado aún, pero me está gustando mucho y me gustaría compartir con vosotros algún escrito, alguna carta y podemos sacar algunas conclusiones prácticas para nosotros, para todos nosotros. Fijaros, hay una descripción de su hermano con 16 años que escribe Elizabeth a una amiga hablando de su hermano Vicent. Aquí concretamente lo voy a leer tal como está escrita la carta, porque es muy cortita bueno, muy significativo. Creo que no le sobra ni le falta nada. Dice, mi hermano era más ancho que esbelto, la espalda ligeramente curvada por la mala costumbre de ir con la cabeza gacha, el pelo rojo corto bajo un gorro de paja que daba sombra a esa figura extraña. No era la figura de un joven, bajo la frente salida, las cejas fruncidas por las profundas reflexiones, los ojos pequeños y hundidos, a veces azules, a veces verdosos. Bajo esta apariencia sin gracia y desmadejada había de todas formas algo maravilloso en mi hermano, por la evidente expresión de una profundidad interior. Qué bonito, ¿verdad? Cómo está escrito, lo que os digo, ¿no? Es que no podemos, es como un retrato perfecto donde no sobra ni falta nada. Parece como un fragmento de un libro de un literato, de un buen escritor o un buen novelista. Él dice que su hermano no era un hombre esbelto, no era muy agraciado, tenía la sensación de una figura extraña, dice, siempre con la espalda encorvada, y eso le daba pues ese aire desaliñado que parecía un viejo en vez de un joven, ¿no? Y luego pues dice que los ojos eran muy claritos, no se sabe si verdes o azules, unas veces parecía un color u otro, pero que bajo esa apariencia, qué bonito es esto final, ¿no?, esta apariencia desmadejada que siempre se decía de Van Gogh, pues había algo maravilloso en sus ojos, en su mirada, ¿no? Pues tenía una expresión de una gran profundidad interior. Esto me ha gustado remarcarlo y digo, bueno, lo tengo, antes de hablar de esto que os voy a decir, sería bonito que tuviésemos esa imagen de Van Gogh o ese presente, ese retrato, que él mismo se pintó en un autorretrato andando con sus bártulos, con un sombrero de paja también ligeramente encorvado, que aquí os le voy a exponer. Como también luego más tarde, en el 1957, Francis Bacon, con este cuadro, le inspiró, le evocó una serie de 3 pinturas
como si fuesen secuencias, ¿no?, de este Van Gogh andando y buscando qué pintar, y estaba también muy bien expresado. Parece que también Bacon aquí leyó esta carta, porque sí que describe esa forma, ¿no? Aparte de inspirarse del cuadro, la pintura evoca mucho a este escrito, ¿no? Esta figura extraña andando, caminando, muy evocadora. Bacon, que también tenía esa fuerza muy semejante a Van Gogh, pues pintaba muy deprisa. Cuando se llevó el cuadro a la galería, dice que estaba todavía sin secar, estaba húmedo, ¿no? Y tenía esos rojos que hay en el suelo. Parece que Van Gogh estaba, parece un infierno, parece que estaba atormentado, ¿no? Y con esos árboles retorcidos, esos colores vibrantes. Es un cuadro de gran formato, hizo 3, ya os digo, y bueno, también nos ayuda a, a tener presente esa imagen casi psicológica, física, pero también psicológica bueno, pues, que nos puede ayudar a comprender y a saber quién fue, ¿no? Quién fue este pintor que le decían loco, pero que yo creo que es uno de los más lúcidos, o por lo menos de los que se expresó más lúcidamente de su oficio y de la pintura. Pues una vez que tenemos presente esta cartita y esta imagen que os he querido evocar, entresacado del libro, he escogido una carta escrita por un amigo llamado Kersenmarker, que escribe a otro, es un amigo pintor, que escribe a otro colega, amigo también y pintor, y en un momento dado, pues le escribe recordando o evocando un día, un episodio, un día, que comparte con Van Gogh la visita que hacen los dos juntos al museo en Ámsterdam, el Museo Rijksmuseum. Curiosamente, las fechas de esta visita, de este encuentro de estos dos hombres o amigos, pues ocurren en el 1885, que se acababa de inaugurar recientemente el Rijksmuseum. Todas las obras fueron pasadas a un edificio que se inauguró en este año. Anteriormente estuvieron 5 años en otro edificio que ya Van Gogh ya había visitado. Fue inaugurado en 1880, pues 5 años después Van Gogh repite la visita con este amigo. Concretamente en este momento Van Gogh estaba pasando por unos momentos duros, ¿no?, psicológicamente y en su vida, tanto interior como en su vida económica, y aunque siempre estuvo mal de dinero, pero concretamente estaba pasando un mal momento que ahora os voy a contar. Él estaba en Nuenen, en este pueblecito, ya tenía casi todo el pueblo enemistado con él, pues debido a sus salidas de banco a veces que tenía, con ese carácter tan virulento y tan tosco, pues bueno, se había creado problemas, no solamente económicos, que también pues tenía un requerimiento de un vendedor de pinturas que dice que no le pagaba y que le iba a denunciar. Esto le tenía muy inquieto. Theo dijo que no se podía hacer cargo tampoco de esa deuda. Luego también se enemistó con la familia esta que posó para él en la serie de Comedores de Patatas, ese cuadro tan emblemático de Van Gogh de este periodo de Nuenen, donde expresa pues la vida de los campesinos con esos colores tan oscuros, ¿no?, y tan color tierra. Pues se enemistó con esta familia porque empezaron también, no sé, se decía, aparte de otras muchas cosas, pues que la joven que posó para el cuadro, la pequeña, quedó embarazada, y hay quien pensó o se decía que podía haber sido de él. Bueno, él lo negó siempre, pero bueno, ya se liaron las cosas, y bueno, ahí parece ser que no era muy bien querido, y más todavía cuando el párroco del pueblo, el párroco no diría, porque era un pastor protestante, pues más o menos prohibió a los feligreses que posaran para nuestro pintor, pues decía que estaba mal de la cabeza, que tenía un mal vivir. Ya os digo que de presencia no era muy agraciado, siempre mal vestido, bueno, con harapos, sucio, y era un personaje realmente extraño para ese pueblecito tan convencional, y Van Gogh ahí ya, bueno, él se dio cuenta que tenía que irse. Por lo tanto, estaba viviendo en un momento, digamos, bueno, pues de cambio, y no solamente físico y circunstancial, como os estoy diciendo, ¿no?, sino que también en su propio trabajo, su propia pintura, estaba viéndose en un proceso de tránsito, ¿no? Él ya había escrito a su hermano Theo diciendo que no se arrepentía de todo ese trabajo arduo que había hecho al natural
de los campesinos, buscando, digamos, la naturaleza y buscando los gestos de los cavadores, de los trabajadores, de los labradores, sino que él ya estaba descubriendo el mundo del color, pintar más desde la expresión, dando más intención o más importancia al color puramente, que expresarse con el color. Él decía a Theo que los rostros eran preciosos de los labradores, de los aldeanos, pero que él se estaba dando cuenta que utilizando una gama paralela, o sea, semejante a lo que era la naturaleza, él veía que podía transmitir o creaba sensaciones tan potentes o más que la naturaleza. Describe a su hermano Theo en una carta también diciendo que estaba pintando en un otoño unos árboles amarillos, ¿no? Como es el otoño, con ocres y amarillos, como os he dicho. Pero él descubrió en ese momento y le dijo a su hermano que si daba la espalda un poco al natural, se fijaba más en la paleta y hacía una sinfonía de amarillos que, aunque no fuesen semejantes a los amarillos de la naturaleza, él decía que o sentía que tenía más impresión o tenía más fuerza o más sentimiento que si hubiese hecho el mismo color que estaba en ese momento en los árboles. Por lo tanto, él, en estas elucubraciones que tenía como artista, pues sintió la necesidad de ver pintura, aunque él lo que iba a ver, lógicamente, era la pintura que conocía y que más amaba, pues los Rembrandt buscaba, los Frans Hals, buscaba los Chardin, y queda con este amigo para encontrarse en Ámsterdam y visitar el museo. Él se adelanta un día antes, él va antes, y quedan en la estación de trenes de tercera clase en Ámsterdam. Voy a leerlo de forma literal, pues creo que es un escrito, yo diría, de buena literatura, porque la verdad que hace una descripción de ese momento que parece que estamos allí, parece que puedes estar sintiendo lo que estaba pasando. Le pasa lo mismo que la anterior carta, es que no le sobra nada, no sé qué bien escribían, la gente que se ve escribir estaban acostumbrados a escribir, realmente escribían muy bien, ¿no? Y lo vais a entender ahora. Este relato es muy cortito, pero luego le comentamos. Lo voy a leer tal como viene en el libro que está redactada la carta. Dice, Vicen partió el día anterior y quedamos que nos veríamos al día siguiente en la sala de espera de tercera clase de la estación central de Ámsterdam. Al entrar en esta sala vi a Vicen instalado ante la ventana, ocupado en pintar unas pequeñas vistas de la ciudad, rodeado por una masa de gente compuesta por controladores de tren, viajeros, obreros, etc. Estaba muy tranquilo y no hacía ningún caso del público. Iba vestido con un gabán largo y tocado con un sombrero de piel que no abandonaba jamás. Cuando me vio, guardó tranquilamente sus bártulos y nos dirigimos hacia el museo. Llovía a cántaros, lo que hizo que en poco tiempo Vicen con su gabán y su sombrero pareciese un gato empapado. Tomé un coche, lo que le hizo refunfuñar. Todo Ámsterdam me deja indiferente. Yo prefiero caminar, pero si quieres hacer otra cosa. Cuando llegamos al museo, su humor se animó. Me guiaba por los Van Goyen, los Paul y sobre todo los Rembrandt. Pasó la mayor parte del tiempo ante la novia judía, de la que no podía separarse. Fue a sentarse cerca del cuadro a su manera. Yo proseguí mi visita. «Me encontrarás aquí», me dijo. Cuando después de mucho rato volví y pregunté si íbamos a salir, me miró con aire asombrado y me dijo, «¿Puedes creer que daría 10 años de mi vida a cambio de quedarme 15 días aquí, solo con pan y queso? En fin, vámonos, no nos podemos quedar a dormir aquí». Y finalmente se levantó y nos fuimos. Qué pasada, ¿no? Qué bien descrito, en qué pocas palabras, pero lo que nos viene diciendo, haciendo un resumen, es que Van Gogh, por donde se movía, iba pintando, pues quedó con el amigo y él se llevó sus bártulos y dice que estaba pintando no un cuadro, estaba pintando unas vistas desde la ventana porque llovía. Nos dice que había una masa de gente viéndole, obreros de la estación, pasajeros. Bueno, curioso, otro mundo, porque hoy día yo me pongo a pintar, no sé si os pasa a vosotros, cuando te pones a pintar nadie se fija, no tiene la gente interés. Aquí había interés, ¿verdad? Y él dice que estaba ajeno a lo que los demás estaban mirando. Cuando vio al amigo llegar, pues recogió sus bártulos y como estaba lloviendo, el amigo quiso coger un coche, sería un coche de caballos o un taxi de pago,
Y claro, pues Van Gogh refunfuñó porque dijo que gastarse dinero no, quería ir andando como él iba andando a todos los sitios, pero también dice, bueno, pues si quieres tú, pues vamos, como tú veas, ¿no? Pero como nos comenta este amigo que dice que cuando llegó al museo, el ánimo de Van Gogh ya cambió, se animó, dijo, ¿no? Y él fue el que guió al amigo por las salas buscando los pintores que a él le interesaban, que en este caso era, pues, los Van Goyen, que le gustaban mucho, este paisajista romántico, y sobre todo los Rembrandt, los Rembrandt. Y cuando llegó la novia judía, dice que se sentó al lado, sacaría su sillita plegable, ¿no?, de pintar, y se sentó como él solamente se sentaba. No sabemos cómo se sentaría Van Gogh, quizás encorvado, muy cerquita del cuadro. Bueno, la cosa es que se sentó ante la novia judía. El amigo prosiguió la visita, para eso iban, para ver el museo, las nuevas instalaciones. A Van Gogh le daba igual eso, por lo que vemos. Pues él, desde que llegó al museo y se sentó al lado de la novia judía, su compañero dice que no se despegó de allí en todo el tiempo que tardó. ¿Que tardó mucho? Pues él dice que después de mucho tiempo regresó y Van Gogh dijo esto tan contundente: ¿puedes creer que daría 10 años de mi vida? Ya son años, ¿eh? Por quedarme 15 días a pan y queso aquí sin moverme. Es que era muy intenso Van Gogh, muy intenso. Pero bueno, demuestra su amor a la pintura, ¿no? Y al amor a este cuadro concretamente. Ya le dice este hombre, dice, bueno, vámonos. Y Van Gogh dice, bueno, ya las horas que son más o menos, no nos podemos quedar a dormir, quiere decir que ya eran altas horas de la tarde, y al fin se levantaron y salieron. Bueno, este testimonio que quedó escrito en esta preciosa carta nos hace ver, y con la imagen de su hermana, con nuestro personaje, nos hace ver lo especial que fue Van Gogh, lo apasionado que era, cómo le gustaba, ¿no?, el arte, la pintura. A mí me hace pensar también que hay veces que vamos a los museos y vamos deprisa y queremos verlo todo, nos atragantamos un cuadro detrás de otro y cuando salimos no sabemos ni lo que hemos visto. Él lo tenía aquí muy claro, él tenía que responder a algunas preguntas, tenía que reflexionar, va a lo que le interesa, y concretamente pues se queda en Rembrandt. Yo también lo he podido observar que es así. Yo últimamente ya llevo años que voy a los museos y voy a ver pues a un Greco, o voy a ver Goya o un autor concreto, veo 7, 2, una sala y me voy, bueno, a mí creo que es mejor. Tampoco he dejado de ir también esto de ir a ver exposiciones por ir a ver exposiciones. Ese pensamiento que uno dice, bueno, como te gusta la pintura, pues viendo pintura, pues todo te gusta. Pues no, me gusta lo que me gusta y me interesa lo que me interesa, pero no por el hecho de ser pintor te va a gustar todo, ¿no? Bueno, pues aquí Van Gogh también nos da una lección, ¿no? Él va a lo que va porque tiene un propósito, no va solamente por pasar el rato, sino que tiene el propósito que él tenía, pues de solucionar algunos problemas, soluciones que él buscaba y los encontró, como ahora vamos a ver, en la novia judía de Rembrandt. Bueno, una vez dicho esto, quiero deciros que cuando sale de esta exposición, él, que tenía ese carteo, digamos, tan habitual con su hermano Theo, pues en una de las cartas le comenta que sí, que ha estado en el Rijksmuseum y que sobre todo ha disfrutado mucho. Él dice con los Frans Hals y con Rembrandt, con la novia judía, y con Chardin. Pero bueno, concretamente habla de la novia judía. No me extraña bueno, que le llamara la atención tanto y que siga llamando la atención tanto a un pintor como Van Gogh, la novia judía de Rembrandt. Yo estuve en Ámsterdam viéndola y es un cuadro impactante, o sea, no parece, es que no sé cómo deciros, es que es un cuadro que no se puede ver rápidamente en una sesión ni tampoco en una lámina, ¿eh? Tiene una cantidad de capas, de materias, con ese cadmio, tiene una sabiduría pictórica, con una cantidad de sucesos pictóricos, matéricos, de muy difícil comprensión para verlo así deprisa, ¿no? Tiene una mano bellísima, no por bonita, porque no es una mano de mujer bonita, parece la mano de un cavador. La cabeza de la mujer tampoco es guapa ni bonita, pero es muy peculiar, es bella por lo distinto y por lo singular, ¿no?, que es. Más que una pintura, de verdad parece una catedral, porque es pesada, tiene una presencia impactante y un peso, tanto la figura de ella como la figura de él, ¿no? Bueno, es un cuadro magnífico, os lo voy a poner aquí también para que le veáis, ¿no? Pero él describe este cuadro a su hermano y yo creo que ahí Van Gogh sí que hubo un cambio. Él ahí se afianzó en el camino que él quería,
A partir de este cuadro, Van Gogh cambia, aunque hace un cuadro semejante, todavía con esta inercia que os voy a contar ahora. Pero sí que es cierto que este Rembrandt, que representa el color, sobre todo el color ya desapegado de la realidad, sino más concretamente y más apegado a la paleta, ¿no? Al color concreto y a la materia sobre todo, a Van Gogh yo creo que concretamente este cuadro le impactó y le llegó. Cuando regresó hizo un cuadro después, hacía unos 7 meses que había muerto ya su padre, hizo un cuadro yo creo muy simbólico y muy representativo del momento que estaba viviendo. Él hizo un bodegón que consta de una Biblia, una gran Biblia, grande, muy pesada, una palmatoria apagada, un fondo muy oscuro, muy a lo Rembrandt, muy a la pintura holandesa, con colores ocres, y un librito pequeñito, ajado, pero con un amarillo limón, que le describe Van Gogh así, le dice, he hecho esta composición, Teo, y he puesto este librito con un amarillo limón, yo diría casi un amarillo fuera un poco del lugar del cuadro, ¿no? Parece que está como fuera del cuadro, fuera digamos, de la otra o de los otros volúmenes que aparecen en el cuadro. En este caso, pues la pesa, la Biblia, la palmatoria, y el librito parece como otra cosa, pero que compensa y encaja perfectamente, con una gran pincelada, muy enérgica. Pero lo curioso es que en la Biblia abierta, con el capítulo de Isaías, no recuerdo qué capítulo, pero sí que es cierto que representa un poco al padre que acababa de fallecer y toda la tradición clásica, no solamente de la pintura holandesa, que también, sino también de las creencias religiosas, de la tradición, ese peso, ¿no? que Van Gogh tuvo y que también llegó en su vida, pues fue un predicador, como todos sabemos, y todo ese tiempo que estuvo pintando los comedores de patatas, estuvo pintando pues los cavadores, los tejedores, todo este tipo de cuadros están representados en la Biblia y en la vela esta apagada y en el fondo, y bueno, en el ambiente que tiene generalmente este cuadro, que es como un cierre, ¿no? Es como decir, bueno, me voy a despedir aquí, con esa palmatoria también clásica, me voy a despedir aquí, pero voy a crear como un nuevo campo, una nueva apertura de lo que iba a hacer en ese momento, a partir de ese momento, que es el librito de Émile Zola, que es una novela con título La alegría de vivir, que lo ha escrito en la portada, La alegría de vivir, escribe Van Gogh, con esos colores. Fue un escritor contemporáneo, él que era un lector voraz, le gustaba muchísimo y le gustaba mucho Émile Zola, pues se conoce que la tenía muy releída y le llamaría la atención por alguna cosa, ¿no? Y la puso en este cuadro, en esta composición. Curiosamente, lo que describe poco tiempo después, cuando está en París, después de su viaje a Amberes, le describe también al hermano diciendo, no, perdón, a la hermana, a Elizabeth, le escribe una carta muy bonita, muy evocadora, y dice, hermana, tengo ganas de reír, tengo ganas, concretamente dice, de hartarme de reír, es lo que me hace falta. Y yo creo que ese libro, bueno, pues evoca eso, la alegría de vivir. Sí que es un símbolo de lo que a partir de ahí, ¿no? de ese cuadro, iba a hacer después Van Gogh. Pues en esa representación, en ese librito ya aparece pues toda la etapa japonesa, aparece pues la habitación de Arles, aparecen los girasoles, y sobre esa pasta de color de trigo y de sol, pues aparece alegría de vivir con esas letras claritas, ¿no? Me parece muy evocador y muy bonito. Y esa pincelada fuerte y contundente también, como está resuelto, que nos recuerda también a Chardin, ¿no? Por lo tanto, es una pintura que es como un rompimiento de lo de atrás y una forma de abrir lo que venía, lo que vendría luego después, ¿no? El Van Gogh posterior. De ahí Van Gogh luego se va a Amberes. En Amberes tiene una etapa también, bueno, pues convulsa, es como una transición, pero luego llega a París y hace muchas naturalezas muertas, pero a partir de ahí ya se abre, como os digo, una forma de pintar más separada de la tradición holandesa y clásica, oscura, de colores tonos oscuros, y Van Gogh descubre el color por el color, la expresividad del color, ¿no? Pues nada, amigos, me ha gustado, no sé, compartirlo. Estoy disfrutando mucho de este librito, os animo mucho a que le podáis
conseguir por pocos euros. Ella, yo le tenía, yo creo que a lo mejor le tenía 2 o 3 años, leí las cartas a Teo, pero es que aquí están metidas también, las introduce, pero las coteja con otros escritos. Pues las cartas a Teo viene diciendo Leprón que la hermana también tenía la cuñada de Vicen, tenía ciertos intereses de que apareciesen solamente las cartas, digamos, más optimistas de Van Gogh con relación a la relación con su marido, ¿no? Con Teo, ¿no? Y ocultó o maquilló ciertas cartas, ciertos distanciamientos, épocas más convulsas que también tuvo con su hermano. Aquí aparecen esas cartas y aparecen, como os he dicho, otras. Bueno, fundamental, aquellos que nos gusta Van Gogh y que queráis profundizar en su obra y en su persona, el tenerlo. Y si veo algo más destacado que pueda ser interesante para compartirlo, lo haré, no lo sé. Hasta ahora, hasta aquí me ha llevado este tema y bueno, pues lo dicho, aquí nos volveremos a ver y hasta la vista.